A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón. Amables televidentes, bienvenidos a su programa semanal Cuida tu Corazón. Debemos saber que en nuestro organismo se van formando pequeños coágulos, pequeños trombos. Los trombos son aglutinaciones de cierto tipo de células a nivel de los vasos sanguíneos. Esos trombos, cuando son diminutos, pasan al pulmón cuando están por el torrente sanguíneo venoso, y el pulmón se encarga de lisarlos, o sea, de destruirlos, pero son trombos tan pequeñitos que no van a afectar la función del pulmón. Pero existen otros trombos que se forman también a nivel venoso que causan un problema sumamente grave que se denomina la tromboembolia pulmonar. Entonces la charla de hoy va a estar dedicada a eso, a aquellos coágulos que se forman a nivel de las venas y que se van al pulmón pudiendo ocasionalmente, como es el caso que tuve de un familiar de una colega que tuvo un accidente, tuvo una fractura y tuvo una hemorragia y se formó un coágulo muy grande que fue al pulmón, causándole lógicamente la muerte, porque el momento que hay un coágulo muy grande a nivel del pulmón, el corazón está incapacitado de mandarle sangre y fleja el corazón, falleciendo por una falla cardíaca. Entonces podemos ver la primera diapositiva, por favor. Fíjense, ahí tenemos trombosis venosa profunda. ¿Qué es lo que está sucediendo en esas imágenes que ven ustedes? Primero veamos la imagen de esas dos piernas que están, ¿sí? Y estamos viendo a nivel de la pantorrilla, que es donde generalmente se inician estos coágulos, estos trombos, que son los causantes de aquel gran problema que es la tromboembolia pulmonar. Porque esta trombosis significa formación de coágulo, venosa, porque es en la vena, y profunda porque se forma en una de las venas profundas de la pantorrilla. Si vemos las tres imágenes, la que está junto a la pierna, que está a la derecha de sus televisores, vemos nosotros que ese flujo de los glóbulos rojos se está haciendo de una manera organizada. Vemos que la pared libre de la vena está totalmente despejada, no hay ninguna formación de ningún objeto o cuerpo extraño. Pero miren lo que pasa en la del medio. Eso que se está formando como esa esponja que está formada a nivel de la pared de esa vena, ¿ya? Ese es un coágulo que tiene el riesgo enorme de que se desprenda parcial, como lo estamos viendo en la imagen que se encuentra al extremo izquierdo de su televisor, ¿ya? Vean, hay esa flecha que dice embolia. Embolia es porque es un émbolo, un coágulo que se está desprendiendo, sea parcial o sea total, y va a viajar a través de las venas hasta llegar al corazón, a las cavidades derechas. Si podemos, por favor, ver acá en la imagen si me permite la cámara, la imagen del corazón. Aquí nosotros podemos ver en esta imagen que están viendo ustedes que dice embolia,
¿ya? Ese es el coágulo o parte del coágulo que se está desprendiendo para ir al pulmón. Pero, ¿qué es realmente lo que está sucediendo? Vean, este es el corazón, ¿verdad? Vean esto que ven aquí en morado y ven acá en morado, son las venas cavas. Estas venas cavas son las encargadas de recolectar la sangre que ya no tiene oxígeno. Por eso se le hace en este color medio azulado, ¿ya? Estas no tienen oxígeno, van a llegar a la aurícula derecha, ¿sí? Van a llegar a la aurícula derecha. De la aurícula derecha, a través de esta válvula, que es la válvula tricúspide, pasan al ventrículo derecho y el ventrículo derecho lo bombea hacia los pulmones. Fíjense, aquí están las dos arterias pulmonares, ¿ya? Entonces, tenemos la derecha y la izquierda. Entonces, son las únicas arterias que llevan sangre no oxigenada. ¿Por qué? Porque van a ir al pulmón, cada una a su pulmón, y ahí se oxigenan. Pero ¿cuál es el problema? Que si hay algún coágulo, algún trombo que está llegando al corazón, llegando a las cavidades derechas, va a pasar directamente hacia el pulmón y va a traer como consecuencia problemas severos, inclusive llegando a la muerte. Ya vemos entonces qué es lo que está sucediendo en el problema de la trombosis y la tromboembolia pulmonar. Podríamos ver la siguiente, por favor. Fíjense ahí, tromboembolismo venoso pulmonar. Y es lo que les explicaba, ¿no? Si ustedes ven la imagen de abajo, la imagen inferior, ven la vena tiene esas como aletitas que se llaman válvulas, ¿ya? Estas válvulas conniventes permiten que la sangre pase de abajo hacia arriba, pero que no se regrese. Y es justamente estas válvulas, estas valvas, las que se dañan y van a producir lo que conocemos como varices. Pero en este caso lo que estamos viendo es la formación del coágulo, la formación del trombo que viaja al corazón que había explicado hace un momento, hacia el corazón derecho, y a los pulmones, causando, en este caso ya se llama una trombosis venosa profunda, más tromboembolia pulmonar. Esto ya es algo mucho más complicado, porque cuando hay una trombosis a nivel de las venas, nosotros podemos actuar de una manera rápida, utilizando ciertos medicamentos, que ya los vamos a ver más adelante, que son derivados de la heparina o anticoagulantes orales, que son la warfarina, y los nuevos anticoagulantes orales que tienen una eficacia magnífica en el tratamiento de estas embolias pulmonares. Hace pocos días, hace una semana o 2 semanas, tuve una paciente que llegó, la única queja, y ya vamos a seguir viendo, es que su pierna estaba muy hinchada y estaba muy roja y le dolía. Y ese es uno de los síntomas, como podremos verlo en las siguientes diapositivas, que le está diciendo al paciente está tapado. Fíjense ahí. Ahí está muy claramente, su pierna está inflamada, su pierna está roja, su pierna está hinchada y se queja de muchísimo dolor el paciente. Dice, no puedo caminar porque me duele, es un dolor extremadamente grande, es como que le inflaran con un globo dentro de la pierna, esa es la sensación que tiene el paciente. Podemos ver la siguiente, por favor. Entonces ya aquí podemos ver, me estoy adelantando un poco, existe algunas maneras de ver, de solucionar, y dentro de estas, lógicamente, hay cuando esto es sumamente grave, cuando este paciente produce muchos coágulos, ¿ya? Hay que colocar un paraguas que detenga el progreso del trombo, del coágulo, de las venas hacia el pulmón, trayendo las complicaciones, ¿no? Podríamos ver la siguiente, por favor. Claro, esto está
trasladado a Estados Unidos, ¿no? De 60.000 a 100.000 personas mueren todos los años en los Estados Unidos por trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar. ¿Por qué? Porque depende del tamaño del trombo, del tamaño del coágulo. Si podemos ver la siguiente, por favor. No, este es el sitio donde se puede hacer el diagnóstico. Pero les decía, aquí tenemos nosotros algo que ya nos indica que el paciente tiene un riesgo de presentar un coágulo, un émbolo, un trombo que puede viajar de esas venas. Este es un paciente con unas varices superficiales y posiblemente las varices son profundas también y están causando un encharcamiento, llamémosle así, de la sangre. El momento que la sangre se encharca, que la sangre no fluye, la sangre tiende a coagularse. Y al coagularse, lógicamente va a formar este trombo que al desprenderse, como vimos en las primeras imágenes, se va hacia el pulmón trayendo las complicaciones que habíamos anotado. Volvamos por favor a la anterior. Ahí tenemos un equipo de rayos X, ¿ya? Este equipo de rayos X es lo que uno utiliza para ver la severidad de un trombo el momento que se ha ido al corazón, ¿ya? Entonces, esto se llama una arteriografía, ¿sí?, de las venas pulmonares. Digo arteriografía, aunque sea venoso, porque va hacia las arterias pulmonares. Y el momento que se hace este estudio, ¿sí?, que se llama angiotomografía pulmonar, se ve la parte donde esas arterias ya dejan de fluir sangre y se sospecha o se hace el diagnóstico certero de que existe un coágulo que las está tapando. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok. Fíjense, si ustedes comparan la pierna que no tiene ese problema, que no tiene esa trombosis, que ahí podríamos decir nosotros ya con la imagen que el coágulo está bien arriba, que el coágulo está a nivel de las ilíacas, ¿sí? Las ilíacas son las que se van a dividir formando las femorales, ¿ya? Y nosotros vemos que está toda la pierna congestionada. Significa que la vena que se tapó es una vena que está a nivel de la ingle, ¿ya? Entonces está dando todo ese compromiso, esa pierna hinchada, esa pierna con esa coloración, que lo más probable es que sea un coágulo extremadamente grande, que en ocasiones es necesario liberarlo a través de cirugía. Pero, como les decía hace un momento, podemos utilizar cierto tipo de medicamentos que pueden ser parenterales, o sea, inyectables, o pueden ser a nivel de vía oral con un resultado muy satisfactorio. La siguiente, por favor. Algo que me pareció extremadamente curioso, que es la tromboembolia en los deportistas. Recordemos que el deportista está trabajando muchísimo con sus piernas, ¿ya? Esas piernas, y en deportes que requieran bipedestación, o sea, caminar o correr, estas piernas están bombeando sangre continuamente con una cantidad muy grande. ¿Qué es lo que pasa? Que en ocasiones el paciente está deshidratado y está sometido a un ejercicio muy intenso de actividad física. Entonces, deshidratación más actividad física exagerada, hay una coagulopatía, o sea, se forman coágulos que pueden viajar al pulmón. Es por esto que es de tanta importancia en los pacientes que hacen deportes, más que todos esos deportes de tipo extremo, que tengan ese cuidado de una buena hidratación, esa hidratación que permita que la sangre fluya normalmente y que no vaya a formar trombos que se desprendan y puedan ir hacia el pulmón, causando, como sabemos, problemas sumamente graves e inclusive la muerte. La siguiente, por favor. En este momento estamos viendo una paciente que está con una pastillita. Como
les decía, y ustedes pueden ver ahí arriba, anticonceptivos. Los anticonceptivos, nosotros los cardiólogos no le tenemos mucho agrado a los anticonceptivos. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos orales tienden a favorecer la formación de coágulos. Pueden alterar la coagulación y por lo tanto los anticonceptivos pueden ser unos de las causas en las mujeres de provocación de formación de coágulos, formación de trombos, causando la tromboembolia. La siguiente, por favor. Ahora bien, aquí tenemos nosotros a su izquierda, a la derecha de su televisor, una paciente tomándose una pastilla. Perfecto, es lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Existen anticoagulantes. ¿Qué significa anti? O sea, están en contra, coagulante, de que se coagule la sangre. Nosotros necesitamos, cuando hay una trombosis o una tromboembolia, nosotros necesitamos licuar ese trombo, y no solamente eso, sino que la sangre que va a fluir siguiendo a esto, tiene que ser una sangre mucho más licuada. Prevenir y tratar. Prevenir la formación de coágulos y tratar el trombo que está formado. Y se ve allí que está tomando una pastilla. Antes existía solamente la warfarina. La warfarina era el único medicamento que teníamos por vía oral para tratar este tipo de patología o prevenirla, ¿ya? O prevenirla. Pero ahora existen los anticoagulantes orales con un resultado maravilloso, un resultado magnífico y con una ventaja. Con la warfarina nosotros tenemos que controlar semanalmente o máximo mensualmente cómo está el tiempo de coagulación de ese paciente. ¿Por qué? Porque si nosotros nos excedemos en la utilización de warfarina, ese paciente tiene muchísimo riesgo de presentar hemorragias muy severas. Entonces, la warfarina, magnífico anticoagulante, pero lógicamente tenemos que tenerle un seguimiento muy estrecho para evitar un sangrado que sea grave en ese paciente. Versus los anticoagulantes orales no warfarínicos, que son medicamentos que se le dan por vía oral, tomados, que tienen una gran acción anticoagulante y que tienen el beneficio de presentar, de no necesitar un seguimiento regular de la coagulación, porque dan una coagulación que se mantiene durante todo el tiempo. Pero vemos, volvemos por favor a la diapositiva anterior, pero vemos una persona inyectándose, ¿ya? Puede existir anticoagulantes que se administren por vía endovenosa, ¿ya? Que pueden ser utilizados cada 12 horas como anticoagulantes, calculándole con el peso del paciente. Eso no tiene dosis fija, sino que se administra calculándole con la dosis, con el peso del paciente. Estos son los anticoagulantes parenterales, ¿ya? Estos son los que utilizamos nosotros con mucha frecuencia cuando un paciente tiene que ingresar a quirófano y está tomando un anticoagulante oral. Entonces nosotros necesitamos primero bajar esa dosis del anticoagulante oral para que, lógicamente, si va a entrar a cirugía, no tenga un sangrado profuso, no tenga un sangrado exagerado. Entonces nosotros suspendemos el anticoagulante oral y lo que vamos a hacer es utilizar un anticoagulante que se inyecta parenteralmente, subcutáneo, generalmente alrededor del ombligo, y la ventaja que tiene es que si lo suspendemos a las 24 horas, el cirujano puede operar al paciente, ¿ya? Ahora, existen dentro de los anticoagulantes orales, la warfarina, por ejemplo. La warfarina tiene un antídoto que es la vitamina K.
Y el plasma, si inyectamos plasma fresco en ese paciente y le colocamos vitamina K, vamos a neutralizar la acción de la warfarina. De igual manera, los nuevos anticoagulantes, ¿ya? Algunos de ellos ya tienen un antídoto. O sea, si el paciente tiene que entrar de emergencia a una operación, ya se le coloca este antídoto y esto hace que el anticoagulante deje de funcionar y se pueda proceder al acto quirúrgico. Esto única y exclusivamente en caso de emergencia o de algún sangrado de importancia. Podríamos ver la siguiente, por favor. Ajá. Entonces, ahí podemos ver anticoagulación oral y anticoagulación por vía parenteral. Entonces, fíjense lo que habíamos haciendo un resumen en relación a esto. ¿Qué podemos decir? Normalmente hay formación de pequeños trombos a nivel de las piernas. Trombos que van a ser lisados a nivel del pulmón. Segundo, existen trombos que no son demasiado grandes para ser destruidos a nivel del pulmón y pueden causar lesiones severas. Tercero, hay predisposiciones a la formación de estos coágulos. Dentro de estas alteraciones en los factores de coagulación, pacientes que tienen más propensión a formar coágulos. Segundo, pacientes que tengan varices muy significativas, las cuales por la eléstasis de la sangre a nivel de estas venas van a formar coágulos. Tercero, podemos tener nosotros la utilización de anticonceptivos orales que pueden favorecer a la formación de estos coágulos y dar una tromboembolia a nivel pulmonar. Pero podemos tener también accidentes en donde existe un trauma muy severo, ¿ya? Muy severo, que hace que se desprendan coágulos que puedan ir al pulmón. Pero también podemos tener una fractura a nivel de pelvis o huesos largos de las piernas, en donde no solamente se formen trombos venosos, sino que se formen trombos de grasa, porque el hueso tiene grasa. Entonces se puede romper el hueso, hay grasa en el hueso, se van las venas y formen lo que se llama una tromboembolia grasa, ¿ya? Que es realmente compleja. Esto se produce cuando hay estas fracturas a nivel de pelvis o a nivel de los huesos largos del cuerpo. Pero también pueden haber cirugías amplias, ¿ya? Todo lo que son lipos a nivel abdominal, todo lo que son cirugía de pelvis o de abdomen, que pueden ser causantes de trombos, al igual que cirugías traumatológicas como son reemplazo de cadera, reemplazo de rodilla o simplemente cirugías a nivel de cadera o cirugías de rodilla que pueden ser causantes de esta formación de coágulos. Por eso, los cirujanos y los anestesiólogos muy preventivos utilizan en el paciente antitrombóticos, terapia de prevención de trombos. ¿Para qué? Para que el paciente no vaya a formar un coágulo. Entonces el paciente, al momento de la cirugía, inmediatamente después y por un periodo determinado, le van a inyectar a ese paciente o ahora, por vía oral, mantenerlo anticoagulado a ese paciente por un periodo largo con una prevención de formación de coágulos. Entonces, muchísimas gracias y estar pendiente si hay un hinchazón de una pierna con enrojecimiento y dolor. Por favor, hay que tomar en cuenta que se puede estar formando un coágulo en esa pierna. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero.
Cuida tu corazón.